Sí, esa es la otra. No sé si es que de pronto los turistas no conocen o no tienen tiempo, porque como vienen en esos tours, obviamente les toca muy rápido hacer el recorrido. Y eso es lo que tiene de uno venir por cuenta propia, que mire que uno puede caminar con calma, meterse entre callejones. Entonces, pues para gustos los colores, y el que le gusta venir en tours y recorrer todo rápido, pues está bien también. Y el que le guste caminar y conocer así como nosotros, pues también. Hola viajeros, hoy estoy en Venecia. Les voy a mostrar en este día qué ver en esta hermosa ciudad, que es un sueño estar acá. Pero primero, recuerden suscribirse al canal y primero les voy a mostrar cómo fue la llegada hasta acá. Vamos a verlo. Así es, llegamos a Venecia después de un viaje en tren desde Milán, y en este video te voy a mostrar cómo es esta hermosa ciudad y cómo hay lugares en Venecia que están sin turistas. Así es, pero primero vamos a ver cómo fue llegar caminando hasta nuestro hospedaje. Vamos allá. Hemos llegado como a las 8 de la noche, así se ve la estación de Santa Lucía, Venecia. Miren esos trenes tan bonitos de 2 pisos. Y aquí tenemos la primera vista de Venecia. No lo puedo creer, miren esto. Wow. Aquí vamos caminando por las calles de Venecia. Se ve todo muy solitario. Y así fue Pero como creo llegando que a la seguro. estación Santa Lucía de Venecia, emprendimos nuestro camino a pie hasta el centro de la ciudad, donde estaba nuestro hotel, muy cerca a la Plaza San Marcos. Oiga, pero tan bueno que las calles sean así de solas y no sea inseguro. Una maravilla. Claro, como a Cañería. Aquí llegamos al segundo puente que hay que cruzar para llegar al hotel, que ya les voy a Claro, mostrar. ustedes pueden también Pero por tomar aquí el vaporeto, que tiene un costo de 10 asusta, ¿no euros, pero oyeron? yo ya había Miren visto esto. videos y sabía que era Wow. totalmente seguro. Mira, llegamos a otra plaza. ¿Nos falta mucho? 3 kilómetros desde la estación Santa Lucía. Ustedes pueden coger el barco, pero nosotros somos tacaños extremos, entonces vamos caminando. Así que además de ahorrarme algo de dinero, también me he dado la oportunidad de conocer la ciudad de Venecia en la noche. Puedes ver más acerca de cómo es Venecia en la noche en el siguiente video que les estaré subiendo. Ay, qué linda. Claro, con esa caminadota. Y por fin hemos llegado al hotel. Se llama Casa Sul Molo. Miren, qué cansancio. Pero ya llegamos, estamos aquí en la recepción. Este valió por las 2 noches 300 euros aproximadamente. ¿A los tres? Pues para hacer en Venecia fue lo más barato, y ya les voy a mostrar la habitación porque está bien bonita. Está muy adecuada como para Venecia, miren, muy como el estilo de esta ciudad. Mire, tiene es la habitación con una cama doble, camas estilo Luis XV, como Venecia, por supuesto, lámparas de vidrio, porque aquí se ve mucho el trabajo en vidrio, unas cortinas muy Luis XV, muy rococó. Tiene su comedorcito y una cama adicional para mi hermano, para el servicio, y un tocador muy rococó. Mira el comedor, ¿les dejaron qué? Un juego de té y por supuesto su propio baño. Está bien bonito. Está bien bonito. ¿Y el agua? ¿Tenemos que traer agua? Y ahora sí, como toda una youtuber de viaje, vamos a hacer la prueba del colchón. Perfecto. Llegada aquí, estuvo
algo dura, no así súper exigente, pero pues siempre caminamos como unos 3 kilómetros, pero es totalmente seguro. Eso es lo bueno de aquí, de Venecia, que sí es como había visto en videos que en la noche es muy solo, pero la verdad, muy seguro. No siente uno miedo de andar con las cámaras ni nada. Así es que está súper bien. Si ustedes tienen buena movilidad, no tienen problemas para caminar, pueden llegar a la estación Santa Lucía y no tienen que tomar el vaporeto que vale como 10 euros, sino que pueden venirse caminando. Simplemente con Google Maps es muy fácil encontrar su hotel, así como hicimos nosotros, que veníamos incluso con mi mamá. Y pues bueno, aquí llegamos ya en la noche y mañana a disfrutar de la ciudad y a conocer lo más que podamos. Para finalizar este día tan trotado, una pizzita, 29 euros por las dos, de este lugar que se llama Pizzería Mil Gourmets. Miren, pues se ven ricas. Miren, aquí se ve un poquito mejor la habitación. Bueno, ya con todo el desorden, pero no había prendido todas las luces, no sabía cómo. Pero miren pues lo bonita que es. Allá está el baño. Está bien bonito. Sí, es bien cerquita de este hotel. Vi el papelito ahí en la mesa. Bueno, ya es el siguiente día y miren en este hotel el desayunote que nos han traído. Oh my God. Con esto tenemos para tener energías para un buen rato. Miren tan lindo la habitación de día. Está súper bonita. Y la vista es lo mejor. Aquí está. Las calles de Venecia, ya comienza la gente a salir. Aún hace un poquitico de viento en abril. Entonces ahí va la gente con sus chaquetas. Y mi mamá en calzones organizando todo. No se te ve nada. Y ahí me da rating. Y aquí tenemos la otra vista de la habitación. Queda hacia otra calle de Venecia. Muy bonita. Miren qué bonito. Mira, aquí está ya el hotel en la mañana. Está bien bonito, obviamente. Si ustedes traen maletas es un poco difícil. Ahora sí empezamos con este día de recorrido por Venecia. Yo no tengo tanto frío. Mire, un busito. No, pero está lindo, pero ¿quién se encarta con eso? Hay ropa muy bonita, pero... Está bacano el chaleco. No, mira aquí esta ropa tan bonita. Mira este gabán. Gabán con chaleco súper lindo. Estamos en los primeros días de abril y aunque pues todo el mundo pueden ver que están con chaqueta, pero yo creo que soy buena para estos climas porque la verdad no estoy sintiendo frío. Aunque igual tengo el saquito aquí abajo por si me da frío. Pero en este momento no tengo tanto frío, así que está súper bien. Vamos a ver si más tarde empieza a hacer más frío. Y es mediodía y ya ha empezado a salir muchísima gente. Aquí vemos la primera góndola de este viaje. Miren qué linda. Miren qué linda la góndola. Los diferentes tipos de pasta. Este está Mire, la verdad aquí en Venecia está como barato porque mire, 1 euro cada uno de estos imanes. La verdad me parece barato. En Milán estaban muchísimo más caros, tanto que no pudimos comprar. Aquí mire, hay de mucha variedad. Súper bonitos. Del carnaval. Muy lindos. Aquí podemos comprar ahora uno. Sí. Para la nevera, los que les gusta coleccionar imanes de nevera como a nosotros. Y donde nos estamos hospedando, mire que hay un supermercado súper cerca por si necesitan comprar algo así básico.
Miren, aquí hay más cositas que pueden llevar. Aquí se ve mucho lo del vidrio, como el trabajo en vidrio, entonces, y cositas chiquitas prácticas que no les hagan tanto peso en la maleta. Es ideal, hasta de Navidad, miren qué lindo. Para comer, mire, canelones. Mire qué novedad, esto yo no lo había visto antes, canelones, y no está tan caro, mire, 7 euros, 8 euros un sándwich, con eso pueden pasar el día. Aquí tenemos más góndolas. Sí, la que vimos ahorita estaba más lujosa. Y mira, allá al fondo hay un Hard Rock Café, hasta en Venecia hay Hard Rock Café. Hay varios. Residencia. Miren ese cocinero que va allá. Típico cocinero con su gorrito. Y vamos llegando a la plaza. Esta es la plaza, ¿qué? ¿San Marcos? Vamos llegando a la plaza San Marcos. Ahí está. Plaza San Marcos. Y es que el hotel que les he mostrado queda a solo 2 cuadras de la Plaza San Marcos, que es la plaza principal de Venecia. Ah, sí, pueden subir a esa torre que está allá. Pero pues eso tiene un precio. Si quieres sube, yo creo que no. ¿Por qué no sube? Mira. Yo no sé, pero no sé si es que como en mi ciudad se ve bastante bien todo eso, estoy como acostumbrada al frío. La verdad no, o sea, se siente vientico, pero así que yo diga que me estoy congelando, no. Y veo la mayoría de gente con sus chaquetas a 7 de abril. Y la verdad está bien grande la Plaza San Marcos de Venecia. Una vez antes de venir a Venecia tiene como la idea de que Venecia es un lugarcito súper chiquitico y no, la verdad, mire, bien grande. No solamente los canales, sino también venir a estos espacios. ¿Qué tal un gorrito de Venecia? Se compran un gorrito si ustedes son bien turistas y se montan en una góndola. Y allá tenemos el museo de la Plaza San Marcos, hay otro museo acá, o sea, muchas actividades que pueden hacer. ¿Se imaginan ustedes cómo es esto en verano? Debe ser impresionante. Si así es en primavera, que no es como la temporada alta, creo yo. Son unas gaviotas. Eso, gaviota casi. Mira la iglesia tan linda. Ahí se sostienen. ¿Se sostiene qué? La paloma. No, la gaviota. Ay, se sostienen volando así. Ah, claro, como cuando van a pescar. Mire, mire, mire. Súper bonito. Rococó. Esto es rococó. Ah, no, barroco. ¿Cierto? La salida. Venecia es un lugar que siempre está lleno de turistas, sea la época del año que sea. Y obviamente hay lugares de la ciudad que sí o sí tienes que visitar, en donde hay mucha gente, por supuesto. Pero más adelante en este video también te mostraré cómo es posible visitar Venecia y qué espacios en Venecia puedes encontrar solos, sin tanta gente, sin tantos turistas. Qué bonito el detalle, miren todo el arte que ve uno acá en esta ciudad. Demasiado bonito. La Plaza San Marcos se construyó a lo largo del siglo IX, donde en antaño se celebraban los principales acontecimientos, sobre todo durante la etapa de mayor auge de la República Veneciana entre los siglos XIII y XVI. Bueno, ahorita se me pegó un poquito más el frío, así que me tocó ponerme el saquito. Todo el mundo con sus chaquetas, pero bueno, yo con este saquito quedo bien, al menos para aguantar un poquito el frío. No, pero aquí no, la góndola sin canales, ¿no? Sí, llegamos aquí al servicio de góndola, aquí al lado de la Plaza San Marcos. Pues, si ustedes tienen el dinero para darse este lujito, lo pueden hacer. O si no, yo les doy también otra opción para que se tomen la foto en la góndola, porque estas están creo que por 90 euros por persona, no sé si el grupo, entonces siempre es costosito. Venecia tiene un encanto antiguo y estremecedor. El alma de Venecia está formada por 118 islas unidas por más de 400 puentes separados por canales que hacen las veces de carreteras marítimas, continuamente recorridas por góndolas y barcos en un constante ir y venir. Miren, yo inicialmente me iba a quedar en esa isla que se ve allá. O sea, es la misma Venecia, pero había un hostal muy barato, que igual aquí les voy a dejar el nombre de ese hostal porque me pareció barato y bonito,
Pero lo que pasaba con ese hostal es que tocaba cada vez que viniéramos aquí al centro de Venecia tomar el barco que vale 10 euros por trayecto, o sea que pues resultaba saliendo más costoso. Por eso busqué este lugar que queda en pleno centro de Venecia y pues es un poquito más caro, pero no tan caro, pero resulta mucho mejor porque no hay que estar perdiendo tiempo ni pagando dinero extra para estar cruzando a un lado y cruzando al otro. Pero si ustedes quieren y quieren quedarse en ese hostal, también pueden, esa opción allá está súper bien. Ok, mira los gondoleros ahí esperando trabajo. Tan bonitos con sus gorritos. Mi mamá se acerca que le tome una foto. ¿Te gusta tomarte la foto con mi mamá aquí tomándose fotos con el gondolero? Dimos con uno muy agradable que la abrazó y todo. Ahí les muestro la foto como... Esto es mucho la cantidad de gente, miren esto. Traten de buscar los espacios más vacíos porque esto es una cantidad de gente impresionante, obviamente. Pero igual muy bonito. No dejen de venir tampoco a los lugares solo porque hay cantidades de personas, ¿no? Todo se puede disfrutar. Aquí hay un buen spot que la gente no baja mucho, suelen tomarse las fotos allá arriba en el puente que está lleno y miren aquí. Cuidado te caes. Cuidado, mami. Y aquí no bajan mucho y queda súper bonita también la foto. Ay, qué lindo la góndola. Lindo, lindo. Entonces aquí en este punto pueden venirse a tomar una buena foto. El spot queda aquí al lado del Palazzo delle Prigioni, por si lo quieren hacer. Miren como que atrajimos la gente. Empezó todo el mundo a venir a tomarse fotos acá. Mira, estos están lindos. Chao. Chao. Sí, aquí. Sí, está. El 1, el 2, el N. Ah, no, y el 4-1 y el 5-1. O sea, estamos en la Plaza San Marcos por aquí hospedados. Sí, Esto es como islitas, miren. Este es el centro. Entonces, ¿y qué? Y si quieren irse en barquito, obviamente, a la estación Santa Lucía, hay que venir aquí a San Zacaria y ahí compran el tiquete para irse pues a la estación de tren. Tiene que corregir algo en el video, parce. ¿Qué? Está San Marco acá, nosotros estamos viendo Salute y Espíritu Santo. O sea, San Marco acá, lo que estamos viendo es Espíritu Santo, no estamos viendo Giudecca. Eso tiene que ver con el video, o sea, no la estamos viendo. Ah, no la estamos viendo. Estamos viendo este pedazo del canal. Ah, sí. Bueno, yo más o menos les dije que sí. También obviamente pueden ir a Murano, pero eso es en otro tour. Ahora sí, después de estar en la plaza principal, les empezaré a mostrar esas calles y callejones solitarios de Venecia. Pero nos podemos estar en un lugar a comer más tranquilitos. Esto sí me gusta más a mí, y a mí no me gusta estar en las montoneras de gente, la verdad. Me encantan estas calles donde no hay tantas personas que uno puede estar más tranquilo. Miren por acá, por ejemplo, miren, se pueden tomar buenas fotos y sin tanto turista. Claro, también pueden ir donde hay turistas, pero aquí quedan unas fotos muy lindas. Y por supuesto, otra ventaja de estas callecitas más solitarias es que puedes disfrutar con más tranquilidad de ver pasar las góndolas. Sobre todo para ti. Gracias, mis amores. Ahora tengo que hacer un video. Ah, ¿me está Miren haciendo un estas video? zonas. Mira, me encantó en este video. Voy a comentar una cosita. El regalo más grande que me pueden dar mis hijos es esta compañía. Me siento tan feliz a pesar de haber perdido lo más grande de la vida. Pero Feliz. como emocionada. Estoy feliz porque tengo mis dos chinitos al lado. Bueno, y aquí va con nosotros también la abuela y papá acompañándonos en estos viajes. Este saco lo hizo mi madre porque ella era diseñadora de tejidos de punto.
pero estoy feliz y todo esto ha sido para mí mucha novedad. Jamás pensé que iban a tocar tierras europeas y tener esta satisfacción, porque yo era una de las que decía, ay, qué pereza ir a ver un canal ahí con un poco de agua. No, mentiras que uno no se puede dejar creer de los comentarios, porque Es verdad. los comentarios para mí eran, ay, eso huele a feo, ay, eso no le Tienen ustedes mismos que vivir las cosas, que nadie les cuente. Así como mi mamá, que está viviendo este sueño aquí en Europa. Chao. Bye. Me fascinan estos lugares así donde no hay tantos turistas. Está genial porque está uno como más tranquilo. Miren, miren. Poder disfrutar un poco más los espacios. No sé cómo se llama esta plaza. ¿Qué? ¿Cómo se llamará esta plaza? No sé, bueno. La calle del 12. Está, bueno, cerquita de la Plaza San Marcos, pero mire que no vienen tanto los turistas acá y a mí me parece mucho mejor. Este es el campo Bandiera e Moro o de la Bragora, así con acento italiano. La calle de la Muerte, mire, esa es la calle de la Muerte, bien pequeñita, ahorita podemos pasar por ahí. Estas cositas así como particulares me gustan. Están llevando en la paquetería el cartero. Miren qué linda esta calle y lo mejor es que está vacía. Hacia arriba se ve súper bonito. Miren esos balcones. ¿Ah? Demasiado lindos. Muy lindos todos estos balcones. Ay, qué mollo. Qué mollo. Tan lindo. Lo que me gusta a mí, un taller de arte, ponte de la Comenda. Pero de todas maneras, Qué genial trabajar ahí. Es que la cosa que tiene Venecia es que uno en cada esquina quisiera tomarse fotos. Es tan bonito cada punto que es uno por cada lugar que va pasando es como, ay, quiero una foto acá. Todo es demasiado fotografiable. Sí, no, miren es que miren estos callejones, miren esta belleza. Pero así, lugares donde ustedes se vayan metiendo, que no haya tantos turistas, se disfruta mucho más. Yo sé que está el puente, que les gusta mucho a las personas y tal, pero a mí personalmente, y si ustedes son como yo, estos lugares así, un spot para unas fotos, para un video, queda muy lindo. Claro, no estoy diciendo con esto que dejen de visitar el Puente Rialto, por ejemplo, pero miren estos otros espacios que son igualmente muy lindos y no hay tantos turistas. ¿por qué se llama tanto la gente aquí por el frío? Ay, ya está saliendo un poquitico más el solecito, qué rico porque ya nos estábamos congelando. Nosotros bien tropicales caribeños y aquí aguantando estos fríos. Haciendo mucho frío. Estaban con mucho frío. Sí. Además, Claro que no tanto frío como el que hace en la cordillera de los Andes. O bueno, no sé. bueno, es que ustedes sí saben que es frío, ¿verdad? De frío. Cuando estuvieron en Bolivia, que se chitearon. Sí. Pero imagínense cómo es en invierno. Si así es en primavera, en invierno debe ser un frío terrible. No, ¿quién viene aquí a congelarse? Que se le caigan a uno los dedos por pedazos. O sea que la gente que somos de Latinoamérica y del Caribe, en invierno yo creo que la sufren bastante. Esa es una entrada hecha para ti. Pero chiquitica. Vamos. Sí, esa es la otra. No sé si es que de pronto los turistas no conocen o no tienen tiempo, porque como vienen en esos tours, obviamente les toca muy rápido hacer el recorrido, y eso es lo que tiene de uno venir por cuenta propia, que miren que uno puede caminar con calma, meterse entre callejones. Entonces,
pues para gustos los colores, y el que le gusta venir en tours y recorrer todo rápido, pues está bien también. Y el que le guste caminar y conocer así como nosotros, pues también. Esta ciudad reposa sobre miles de árboles clavados en el fondo del mar desde hace 16 siglos, unos cimientos que sirvieron de prólogo a los ciudadanos que posteriormente ocuparían este terreno pantanoso del norte de Italia y que a lo largo de siglos acabarían convirtiendo la ciudad en un precioso museo al aire libre. No pueden faltar los tours de chinos en todos los lugares turísticos. A ellos les encanta y eso se toman 1000 fotos. Bonito vivir aquí en esa tranquilidad, como esos niños, mire. Chévere. Nos seguimos metiendo por aquí entre callejones, buscando el solecito. Mira las puertas para duendes. O para amparos. Ya me tomó una. Ya salimos aquí al solecito porque está haciendo mucho frío. Y para que sepas algo de su historia antes de venir a Venecia, te cuento que su fundación data del año 421. Los habitantes del Veneto, expulsados por los ostrogodos y los lombardos, se refugiaron en estas tierras pantanosas de la desembocadura del río Po, constituyendo la ciudad de Venecia. Su situación privilegiada entre marismas y aguas pantanosas otorgó una gran independencia a Venecia respecto a los posibles conquistadores. Y en el año 810, el propio hijo de Carlomagno tuvo que retirar sus naves después de tropezar con los obstáculos que la zona ofrecía a la navegación. Miren, aquí en Venecia también está el corrientazo, miren, menú colombino, el menú completo, 24 euros, 26 euros. También pueden venir a comer corrientazo acá. Ese es algo bonito que pueden llevar, plumas para escribir. Claro que pues no está tan barato, 23 euros, ni tan caro. Oye, pero de cierta manera la gente que vive acá es rico porque es como tranquilo. O sea, mientras no salgan a la zona turística, pues toda esta parte me parece muy tranquila, agradable. Mire la gente, toda esta gente que está por acá debe ser gente que vive aquí en la zona. Vean, se llaman para sus casas. Muy agradable. No, no, turistas. Sí, porque no sé por qué los turistas no se meten por acá, pero esta parte es chévere. Divina. Todo hemos... Ay, ya es hora de sentarme aquí, tomar un pequeño descanso. Y eso que ha rendido un montón. Salimos a las 12, son las 2 y ya hemos recorrido un montón. Y lo mejor, nos hemos metido entre callejones donde no hay tanta gente. Y bueno, claro, no estamos cruzando a las otras partes como les mostré en el mapa, como Murano no vamos a ir. Pero es que así es como más agradable, tratar de no abarcar tanto tampoco. Hay gente que intenta conocer en unas... ¿Ah? Parli sola. I am crazy. Parli sola. Ya. Sí, aquí yo hablando sola como una loca ante la cámara. Where are you from? Me? I work in here. But where are you from? Tunisia. What? Tunisia. Inicia? Yeah. Tunisia. Tunisia. Yeah. Túnez. I am from Colombia. Nice to meet you. Nice to meet you. Colombia. Yeah. But you speak Otra ventaja, como puedes ver, de recorrer estos lugares por tu cuenta y a tu ritmo es que te puedes sentar en cualquier lugar, simplemente observar y, por qué no, conocer gente y empezar una conversación con personas de otras culturas. Aquí tenemos el Teatro de la Fenicia. Pueden venir aquí a oír la Sinfónica también. Miren qué lugar tan lindo para venir a almorzar. Aquí vamos a ver cuánto vale en la Fenicia, atrás del Teatro de la Fenicia. 20 euros, no está tan caro. Es que en realidad Venecia no me parece que sea tan caro como Milán. Son precios como razonables. El pecho. En este madre frío. Pues mire, yo veo que todo el mundo se pone los borramos al frente para favorecerse uno del frío. Me falta es ponerme un morral en la cara. No vinimos muy preparados para el frío, la verdad. Uy, no. Entonces, ¿qué íbamos a saber si nunca habíamos venido en época de primavera a Europa? Y en internet no dice muy bien cómo es el clima. Siempre hemos venido en verano. O sea, es que sí, no tienen guantes ni nada porque es un lío. Eso está haciendo frío para nosotros que no estamos acostumbrados a esto, pero para ellos esto ya no es tanto frío.
No te cae mal la música. Niño hermoso. Y nosotros seguimos caminando y caminando, perdiéndonos por los callejones. Caminamos más que un perdido, pero es que así es que se conocen realmente las ciudades y explorar cada destino que visitas te convierte más en un viajero más allá de un simple turista. Allá tenemos el Museo de la Música. ¿Esta qué plaza es? El Campo San Mauricio. Bueno, esto es un enredo. Igual en los hoteles siempre les dan mapas. Eso es lo bueno. ¿Tengo que recomendar qué? Maps, sí, funciona offline. Ah, mire, un tip que da mi hermano, Maps.me, que funciona online para offline, para que no se pierdan aquí en Venecia, ¿En ningún lado? y en ningún lado. Ay, sí, yo no voy detrás de ustedes y mire todos los turistas que salen. Mire aquí en medio del camino también una galería de arte contemporáneo. Uy, está súper bonitas esas esculturas. Miren qué lindo. Muy bonito. Galería de arte contemporáneo. Y llegamos también hasta ahora, caminamos sin rumbo fijo y llegamos a la plaza, al campo San Estefano o Plaza San Estefano. También está bastante grande, tiene muchas terrazas por si quieren comer algo. Miren, hay varias terrazas. Y a tomar un poquito de sol para pasar este frío. Esta es una... Pues aquí danzan conciertos. No sé, sí es la iglesia de San Vidal. Está aquí la iglesia de San Vidal y por ejemplo aquí hay un concierto. Mañana hay un concierto de intérprete veneciano. Súper linda. Y oiga la música. ¿Te imaginas venir a una iglesia aquí a un concierto? Divino. Hermoso. Mire, esos son los que van a tocar mañana. Venecia es rica en museos de arte, galerías y exposiciones que visitar, así como eventos internacionales legendarios como la Bienal, el Festival de Cine y el Carnaval. Mire, aquí tenemos el Instituto de Arte. ¿Cómo me gustaría a mí venir a hacer que soy artista, venir a hacer aquí un curso de arte? Súper lindo. Sería una maravilla. Ah, bueno, también es un café. Pueden venir a tomar algo acá. ¿Qué puente es este? El puente de la academia. Ah, este es el puente de la Academia. Y el También otro principal. Sí, es el mismo que sabe Sí. de arte. El Gran Canal. Servicio góndola. Ah, pero ese no es el tragueto. A esta hora que son entre el mediodía y las 4 de la tarde se suele ver muchos turistas porque la mayoría de personas no se quedan aquí en Venecia, se quedan en Mestre. Y como vimos que les mostré en la llegada a Venecia, en la noche es muy solo y ya sabemos por qué. Porque la mayoría de gente no se queda aquí en Venecia. Entonces por eso pues nosotros nos estamos quedando porque ya les mostré un hotel que es barato para que ustedes no se peguen ese viaje cada día desde Mestre, sino que se puedan quedar aquí en el centro de Venecia. Pero sí, hasta ahora al mediodía hay muchísimo turista y por ahí después de las 7 de la tarde ya es más suavecito. Aquí tenemos el Cinema Rossini. O sea, miren que Venecia no es un pueblito diminuto sin nada porque hasta cinema tienen. Cinema Rossini. Debe ser muy clásico italiano. Ah, pero no tienen ahí la cartelera. Estos sí están bien típicos venecianos. Mire, él con su camisa, su gorrito. Típicos gondoleros, claro. Para que sea toda la experiencia. La Scala Contarini es otro punto a visitar. Miren qué linda. Por si como hay gente, o sea, No sé si cobran, pero sí, creo que sí cobran. Allá está la subida. Lugar bien bonito. Escalera Contarini.
Queda aquí un poco escondido, pero es un punto muy bonito para visitar. Miren, empieza a llegar la gente. A cualquier punto que llegamos está solo. Y en cuanto pisamos el punto, yo no sé por qué, empieza a llegar un montón de gente. ¿Será que nos están siguiendo? Por supuesto, uno de los puntos principales a visitar es el Puente Rialto, por el que llegamos anoche, que les mostré un poquito. Pero la verdad yo cada vez me vuelvo que, entre más turistas prefiero no meterme tanto por ahí porque no se disfruta. Si ustedes lo quieren hacer, háganlo, pero igual hay muchos puntos donde no hay tantos turistas y también se sacan unas fotos muy bonitas. O bueno, se pueden subir simplemente allá a mirar el panorama, pero igual es algo complicado por tanta gente que hay. Y esta es la librería Agua Alta, que es donde pueden venirse a tomar una foto si no se quieren pagar la góndola. Hay una góndola estacionada en el fondo de la librería donde se pueden tomar una foto. Vamos a verla cómo es. También, por supuesto, tienen postales por si quieren llevarles postales a su gente. Estas placas, 7 euros. Miren, aquí tienen una góndola gigante, muchos libros, y allá al fondo es que se toman la foto. Vamos a caminar hasta allá, pero no creo que me la tome porque creo que ya mucha gente sabe y miren la cola tan enorme que hay. Pero miren pues el truco, ya está cerrado. Mucha gente empezó a saber de este lugar y lo han cerrado. Lo han cerrado. Donde se tomaban la foto lo han cerrado ahora. Miren qué bonita esta pared con libros viejos. Look at that. Yeah, you see him walking through the water? Yeah, look at that. Yeah. Y bueno, así fue. No sé si es que solamente fue por este día, pero obviamente el negocio de pronto no le estaba sirviendo para vender libros y está cerrado la parte de la góndola. Y a mí la verdad ya irme a subir al tragueto solamente por la foto, no. Si ustedes lo quieren hacer, bueno, es entendible, pero yo como que solo con visitar Venecia ya estoy feliz. Miren qué lindo la habitación aquí ya con más luz. Finalizando este día en Venecia, nos vamos a tomar un tecito caliente y a dormir porque qué cansancio. Bueno, viajeros, y hasta aquí este video de un día en Venecia. Ya vieron todo lo que hicimos en un día. La isla es muy bonita, no es tan pequeña como uno pensaría. En realidad es de caminar bastante y tiene, como en toda Europa, muchísimos callejones. Está bueno que tengan un mapa o simplemente que se pierdan y caminen sus calles. Eso es ideal. Es una experiencia muy bonita estar aquí en esta ciudad. Realmente se ve mucho estilo, muchas cosas bonitas. Nosotros particularmente no montamos en góndola porque pues no se nos hizo necesario, simplemente queríamos conocer la ciudad. Pero si para ustedes es fundamental montar en góndola, ya les dije que hay varias opciones de hacerlo de forma más económica. Pueden buscar los traguetos o pueden ir a la librería Agua Alta si es que está funcionando y se toman simplemente la foto. O hacer como nosotros, conocer y caminar la ciudad, perderse entre sus callejones. Espero les haya gustado mucho este video. Recuerden que se vienen muchos más videos por acá, por Italia y por Europa. Y recuerden suscribirse aquí en mi canal, no les cuesta nada, es gratis y me apoyan para seguir haciendo este tipo de videos. Y bueno, hasta aquí llegamos, estoy aquí ya en el hotel, bastante cansados de este día. Y ya mañana les voy a mostrar cómo es el regreso a la estación Santa Lucía para coger el tren nuevamente para el destino que sea que vayan. Y bueno, viajeros, no siendo más, aquí nos despedimos. Viajen, sean felices, bye. Y se me olvidaba decirles antes de terminar este video, si están aquí en Venecia, les doy un tip. Si van a comprar recuerdos, souvenirs, busquen los lugares que son atendidos por gente de la India, de Bangladesh. No es nada en contra de ninguna persona de ningún país, pero la gente de la China, lastimosamente, tuvimos la experiencia que no atiende bien. Y la gente de estos países como India y Bangladesh atienden súper bien, así que busquen a estas personas que además les dan buenos descuentos. Ahora sí, buenas noches. Al siguiente día tomamos el barco. Podíamos caminar y teníamos tiempo, pero mi mamá quería vivir la experiencia. Así que regresamos de esta manera hasta la estación Santa Lucía y así finalizamos este hermoso viaje por Venecia.